Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para otro vídeo que no saben la emoción que me embarga. Literalmente estoy que no quepo en mí de la alegría y la emoción, porque el tema de hoy es bomba, bomba, bomba. Y cuando digo bomba es bomba con mayúsculas, negritas y todo el arsenal de efectos especiales que se imaginen. Para los que son nuevos por aquí, soy su amiga. Y hoy vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante y a veces enigmático mundo de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, dos de mis personas favoritas en el universo entero, y probablemente también de ustedes. Para aquellos que aún no los conocen, permítanme presentarles a esta pareja turca, dos actores increíbles y talentosísimos que protagonizan la serie Yalan. ¿Pero por qué tanto alboroto? ¿Por qué esa insistencia en que es una bomba? Pues porque Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu nos han dado una sorpresa familiar que nos ha dejado con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Y cuando digo familiar, no me refiero a que se hayan encontrado con parientes lejanos, o a una reunión casual, no. Me refiero a algo mucho, mucho más especial. Algo que, créanme, les va a dejar sin aliento. Así que agarren sus palomitas, preparen sus corazones, ajusten sus cinturones de seguridad porque lo que viene es intenso. Vamos a desglosar cada detalle, analizar cada gesto, cada mirada, cada respiración, todo. Vamos a reaccionar juntos a esta noticia que está revolucionando el mundo de las series turcas, el fandom de Yalan, y probablemente el internet entero. Prepárense porque esto es un viaje emocionante. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de chismes jugosos, de teorías conspirativas y de sueños hechos realidad, quiero recordarles que si son nuevos en el canal, suscribirse es gratis. Y no solo eso, sino que también les recomiendo encarecidamente que activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo futuro. Aquí en este rincón virtual, siempre encontrarán contenido fresco, interesante y con la dosis justa de emoción. Así que suscríbanse ahora mismo. Únanse a la familia. Esto está a punto de empezar y no quiero que se pierdan nada. Ok, listos. Ya. Comenzamos con el chisme. Todo comenzó como suele suceder en estos tiempos con una foto. Una simple foto. Una imagen aparentemente inofensiva que, sin embargo, desató una tormenta perfecta en las redes sociales y en los corazones de miles de fans. En la foto capturada con una calidez que derrite hasta el iceberg más frío, vemos a Mert y Afra juntos, radiantes, sonrientes, y rodeados de niños. Sí, niños. Niños pequeños, risueños, llenos de energía y curiosidad. Y en el brazo de Mert, para completar la imagen idílica, un pequeño bebé envuelto en una suave y delicada mantita. La foto, como era de esperar, desató un torbellino de especulaciones, análisis y teorías conspirativas. ¿Qué significaba esto? ¿Era parte de algún proyecto secreto, una nueva serie, una película, un anuncio publicitario? ¿Un rodaje? ¿Una campaña para alguna marca? ¿Era una señal del destino? ¿Una pista oculta para el futuro de la pareja en la vida real? La respuesta, amigos míos, llegó rápidamente y fue aún más impactante y emocionante de lo que todos, absolutamente todos, esperábamos. Resulta que Mert y Afra estaban visitando a la familia de Afra. Y esos adorables niños eran sus sobrinos. Sí, sus sobrinos. La foto, tomada en un ambiente familiar, en la casa de la propia familia de Afra, revelaba una intimidad, una cercanía, una conexión que hasta ahora no habíamos tenido el privilegio de presenciar de manera tan explícita. ¿Y por qué digo que esto es una bomba? Porque para los fans de la serie y especialmente para aquellos que shippean a Mert y Afra en la vida real, esto significa mucho. Significa que al menos están en una relación lo suficientemente cercana como para compartir momentos familiares y adentrarse en los espacios más íntimos de la vida del otro. Significa que posiblemente la relación entre ellos va más allá de lo profesional, más allá de la pantalla, más allá de los guiones y los sets de rodaje. Significa que hay esperanza. Muchísima esperanza. Pero cálmense. No nos adelantemos. No saquemos conclusiones precipitadas, aunque admitámoslo, es casi imposible no hacerlo. La química entre Mert y Afra en Yalan es innegable, palpable, efervescente. Es de esas que traspasa la pantalla y te atrapa desde el primer minuto.
Se nota en las miradas, en los roces, en la forma en que se complementan y se entienden, sin necesidad de palabras. Verlos juntos, sonriendo, rodeados de niños, es demasiado para nuestros corazones. Es un espectáculo de ternura y complicidad que derrite cualquier barrera. La reacción del fandom, como era previsible, fue épica. Las redes sociales, especialmente Twitter e Instagram, inundaron de comentarios, de teorías, de análisis minuciosos de la foto, de memes ingeniosos y de ediciones creativas. Algunos fans se emocionaron hasta las lágrimas. Otros, más optimistas y soñadores, empezaron a planear la boda. Y otros, con un enfoque más pragmático y sensato, simplemente celebraron la felicidad de Mert y Afra, deseándoles lo mejor, sin importar qué. La foto generó un debate apasionado y encendido. ¿Son pareja en secreto? ¿Están esperando el momento adecuado para oficializar su relación? ¿O simplemente son muy buenos amigos que disfrutan de la compañía mutua y comparten momentos especiales? La incertidumbre, la duda, la especulación, todo eso alimenta la magia del fandom. Pero ¿qué podemos deducir, con un poco de objetividad, de todo este revuelo? Primero, que Mert y Afra son personas muy cercanas, que comparten una relación profunda y significativa. Se ve en la foto, se siente en el ambiente, se percibe en cada gesto y cada mirada. Segundo, que la familia de Afra los acepta y los quiere, y ¿cómo no hacerlo? Con esos dos bombones, con su talento y su carisma, ¿quién podría resistirse a su encanto? Tercero, que la relación entre ellos es sólida y al menos bastante importante para ambos, como para compartir momentos tan personales e íntimos. Y por supuesto, no podemos ignorar el impacto que este pequeño gran evento tiene en Yalan. Los fans de la serie, que ya eran legión, están más emocionados que nunca. La expectativa por la segunda temporada, que promete ser aún más intensa y dramática, es altísima. Todos quieren saber cómo evolucionarán los personajes de Seyran y Ferit, y si, tal vez, esa chispa que vemos en la pantalla traspasará la barrera de la ficción y se materializará en la vida real. Hay la fantasía, ese dulce elixir que nos alimenta. La serie, que ya es un éxito rotundo en Turquía y en numerosos países, ha conquistado a audiencias de todo el mundo gracias a su cautivadora trama, sus personajes complejos y, por supuesto, a la innegable química entre Mert y Afra. La trama gira en torno a Seyran y Ferit, dos jóvenes que, tras un matrimonio forzado, deben aprender a convivir y a construir una relación. La serie explora temas como el amor, la familia, las tradiciones, las diferencias sociales y la búsqueda de la felicidad. Y por supuesto el amor, el anhelo y la esperanza son el motor principal de la historia, que nos mantiene pegados a la pantalla semana tras semana. Pero volvamos a la realidad, al aquí y ahora. Este momento, esta foto, es un regalo para los fans, una pequeña joya que nos llena de alegría, que nos emociona y que nos permite soñar un poco más. Es una prueba de que la amistad, el cariño y tal vez el amor pueden surgir en cualquier lugar, incluso en el set de una serie de televisión, y que a veces la vida supera la ficción. Y ahora me gustaría compartir mi opinión personal sobre todo esto. Como fan incondicional de Mert y Afra, como espectadora apasionada de Yalan y como persona que adora las historias de amor y de esperanza, me siento feliz. Me siento feliz de verlos juntos, de verlos sonreír, de verlos disfrutar de la vida y de compartir momentos especiales con sus seres queridos. No importa si están juntos o no, lo importante es que sean felices, que encuentren la paz y la alegría en sus vidas. Pero, y no lo voy a negar, me encantaría que estuvieran juntos. Así que, ¿qué sigue? Pues seguir soñando, seguir esperando, seguir apoyando a Mert y Afra en sus proyectos, en sus carreras profesionales, y sobre todo, en su vida personal. Seguir disfrutando de Yalan, una serie que nos ha regalado tantas emociones y que nos ha unido a todos en un fandom apasionado, creativo y lleno de amor. Y por supuesto, seguir atenta a cualquier novedad, a cualquier pista, a cualquier indicio que nos permita seguir soñando y especulando. Pero no se vayan todavía, que esto no termina aquí. Quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció esta sorpresa familiar? ¿Creen que hay algo más que amistad entre Mert y Afra? ¿Qué esperan de la segunda temporada de Yalan? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos y responderles. Vamos a debatir, a compartir opiniones, a intercambiar teorías, a celebrar juntos este momento especial. Y bueno, familia, hemos llegado al final de este vídeo. Qué rápido se pasa el tiempo cuando uno se divierte y se emociona.
Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por acompañarme en esta aventura, por compartir su amor por Mert y Afra, y por ser parte de esta comunidad increíble y maravillosa. Me encanta leer sus comentarios, sus mensajes, sus teorías, sus reacciones, sus muestras de cariño. Son ustedes la verdadera bomba. Son ustedes quienes hacen que este canal sea tan especial. No se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y recuerden, activen la campanita para no perderse ningún vídeo futuro. Siempre hay algo nuevo que compartir, siempre hay algo emocionante que descubrir. Un abrazo gigante lleno de amor y de energía. Los quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.